altísimo tribunal. Esta defensa técnica, en primer lugar, quiere resaltar de que esta investigación para mi representado comenzó con el informe redactado por la Secretaría Nacional Antidroga, que es el 205 y el 206, de fecha 5 y 6 de septiembre del año 2011, en la cual mencionaba que el informe es preliminar y que consta en el tomo 1, hoja 93 y 179. Y también ese informe decía de que el informe preliminar de los hechos serán ampliadas en un informe conclusivo con los audios, mensajes de texto y evidencia recolectada durante este operativo. La imputación comenzó en contra de mi defendido por todos los hechos punibles que hoy en día se está jugando a los representantes, o sea, a todos los procesados hoy en día acá. Desde el 26, el artículo 26, 27, 44, el 196 y el 239, los dos últimos son del Código Penal y los otros son de la Ley 1140. Sin ningún sustento fáctico y jurídico, y sobre todo faltando al artículo 302, inciso B del Código Procesal Penal, que dice claramente que el agente fiscal o el representante del Ministerio Público lo debe hacer un relato sucinto de los hechos en que colaboró mi defendido, ya sea en todos los hechos que yo mencioné. En ninguna parte de la acta de la imputación no existe el relato sucinto. Tampoco existe en la acusación. Y también en ese tren de ideas le quiero preguntar a los representantes del Ministerio Público si ellos estuvieron presentes durante el juicio oral realizado hace un mes atrás en este recinto, o no estuvieron acá al lado. ¿Por qué hago esta pregunta irónica para mí? Porque no condicen con los hechos que se han probado en el juicio de la acusación o de los alegatos finales que trajo a colación el Ministerio Público en contra de mi representado. En primer término, ¿cómo van a hacer valer un informe que es preliminar y que hasta el cansancio el agente especial Mauro Ruiz Díaz dijo acá que es una hipótesis? Hasta el cansancio dijo que era una hipótesis. Y de que realmente eso se tendría que haber corroborado o descartado con otros elementos, ya sea a través de las acciones operativas o, así como dice el informe, de los audios, de los mensajes de texto o de otros elementos. Y también acaba la pregunta de esta defensa técnica al representante del Ministerio Público. ¿Cómo puede ser que en aquel informe donde comenzó para nosotros vamos a decir, este proceso penal que le están jugando a este señor, de que el señor Marco Rojas Cañete, que fue aprendido en los lugares de los hechos, y el señor Celso Escurra Godoy, que también se menciona en este informe, estén hoy en día con sobreseimiento? Yo no me explico, yo no sé cómo explicarle a mi defendido por qué él está sentado acá.
¿En qué calidad él está sentado acá en esta sala de juicio oral y público? Porque solamente es pariente político de uno de los procesados, el que supuestamente es el que encabeza el proceso. Entonces, yo creo que estamos ante un terrorismo de Estado, su señoría. Discúlpenme la expresión, porque el día de mañana puedo ser yo el procesador, puedo estar sentado ahí seguramente, si así estamos jugando. Y en ese aspecto le quiero hacer acordar al Ministerio Público, al Excelentísimo Tribunal, discúlpenme lo que voy a decir, de que en 1811, 14 y 15 de mayo, la República del Paraguay fue declarada independiente. La Constitución Nacional del año 1992, en su preámbulo, dice claramente que que tiene la soberanía y la independencia. ¿Qué significa esto? ¿Por qué traigo alusión a esto? Porque no puede ser que un país que sea considerado soberano e independiente tenga que estar supeditado a los designios de que los norteamericanos dicen no se le tiene que condenar a ese grupo y hay que condenarle. Pero ¿dónde estamos? Nosotros somos hombres de derecho. Así como dijo el compañero o colega Pedro Bertolini, lo que se probó en el juicio se tiene que valorar. Lo que se ha producido en las pruebas. Así como dijo la colega Liz, se le mencionó en 3 oportunidades, pero yo le gano en ese sentido. En dos oportunidades se le mencionó a mi defendido. Y fueron las personas, ¿quiénes me mencionaron? Los agentes especiales. Cristian Amarilla, que vino tipo Ramos acá a presentarse, que después tuvo que pedir disculpas después por lo exabrupto que dijo. Justamente me pregunta de esta defensa, y el señor Nelson Aguilar. Y yo le quiero dar una información seguramente que no conoce el Ministerio Público o el Excelentísimo Tribunal. Estos agentes de la SENAC tienen una formación de 6 meses de su señoría. Es decir, que en 6 meses se reciben de agente especial. Después vienen acá, se presentan como rango. Es de que conocen todo, que se fue a hacer cursos en marca y eso. Bueno, silencio. Y discúlpenme esa exageración, su señoría, porque no tengo otra forma de graficar la impotencia que se da uno cuando viene a representar a una persona que está siendo procesado dentro de un proceso que se ha considerado de narcotráfico. A pesar de que mi defendido hoy en día está subsumido, su conducta supuestamente por los artículos 196 y 239 del Código Penal. Y también quiero exhortar y sobre todo utilizar lo que dijo el colega Garófalo. Excelentísimo Tribunal, por favor, tengan en consideración la sana crítica. No puede ser que los ministros de la Corte digan y marquen las pautas para que ciertas causas tengan que llevarse a tambor batiente y que sean condenados a todos. Deben ser condenados los que se probó en juicio que son responsables, pero deben ser absueltos de acuerdo al artículo 401. Deben ser absueltos de culpa y pena aquellos que no fueron comprobados, y que son muchos los que están acá, que no fueron comprobados su responsabilidad en el hecho punible. Y sobre todo, voy a entrar a hacer mención de los dos hechos punibles que mi defendido está procesado hoy en día, que me parece una tomadura de pelo para mí ayer, con el respeto que se merece, porque jamás esperé que el Ministerio Público en ese momento de su alegato final haya mencionado sobre todo la asociación criminal. ¿Por qué digo esto? La asociación criminal es de conformidad al artículo 239 y dice, lo ha dicho la representante del Ministerio Público, que es el inciso primero y el numeral 4. ¿Y qué dice el inciso primero? El que creara una asociación estructurada jerárquicamente u organizada de algún modo, dirigida a la Comisión de Derechos Públicos. Y el numeral 4 dice el que
prestara servicio a ellos. Y me voy a remitir, y le voy a hacer mención a la colega Marilina Marichal, ¿verdad? Que ayer se mencionó también a la Convención de la Nación Unida de la Prevención contra el Crimen. Y que eso en su artículo segundo dice cuáles son los grupos delictivos organizados y cuáles son las maneras de estructurados. Y dice claramente que son de 3 o más personas. La pregunta de esta defensa es: ¿cuál es el vínculo? Solamente pido un indicio, no ni elemento, un indicio nomás de la participación de mi defendido con los demás representados, a no ser que sea un pariente político del señor Tomás Rojas. No existe otra. Jamás yo he visto acá en el juicio oral de que haya aportado ningún agente especial, ningún otro testigo a través de los documentales o a través de la escucha de los audios de los sinopsis, de que mi representado haya tenido participación alguna en este hecho. Sí, el agente especial Cristian Amarilla dijo que sí tenía información de que supuestamente en una investigación anterior a esta, que él también fue investigado y que sería uno de los jefes. Esta defensa le había preguntado en aquella oportunidad si de dónde sacó esa información y si le consta en qué número, cuál es el número de la carpeta fiscal del expediente judicial y quiénes son los jueces. Solamente se limitó a decir que el agente fiscal de Barda, que hoy en día soy ministro, ¿verdad? Dice que tenía la causa. No puede ser tan irresponsable que una persona que tenga una formación de 6 meses y que vengan a decir semejante aseveraciones para perjudicar a una persona y que no sea objeto de un proceso. Por eso solicito que sea investigado este agente Cristian Amarilla, porque se le advirtió en el momento de venir a dar su testimonio de que estaba jurando decir la verdad y que realmente tenía que decir, no decir lo que él se le antojaba. Y el otro agente que le mencionó a mi representado es, en aquel entonces era el jefe de la inteligencia del sur. ¿Qué significa eso? La unidad de inteligencia sensible. Es lo que escuchan. Era el jefe que estaban investigando en Ciudad del Este. ¿Qué dijo él? Que la Sedena no tiene nada en contra de mi defendido. Entonces, yo digo, ¿y la asociación dónde entra? ¿Cuáles son las 3 o más personas con quien se comunicó mi defendido? ¿Cómo hizo para que pueda subsumir su conducta dentro de esta figura? No existe. Es una utopía. Y yo pienso, y analicé muchísimas noches y dije, bueno, el fiscal que comenzó esto hoy en día está prácticamente con la soga al cuello, que es Ibarra, ¿verdad? Que es una persona que no está bien considerada en la sociedad, que tiene prácticamente del Parlamento, ¿verdad? La cuestión que está investigada, ¿verdad? Y que uno de los supuestos narcos le había mencionado que había recibido coima. Ese fue el que comenzó este procedimiento. Lo han seguido los demás fiscales. Tenemos que ser autosuficientes y tenemos que ser responsables. Sobre todo, digo a los representantes del Ministerio Público, de asumir la responsabilidad y no querer tapar la irregularidad y la negligencia que actuaron los otros agentes fiscales. Si ellos no pudieron investigar y no pudieron dar la certeza de que tenga que estar mi cliente hoy en día sentado acá, ¿pero cuál era el problema? Que en la audiencia preliminar se pida el sobreseimiento provisional o definitivo de mi defendido si no existía ningún elemento de juicio. Y hoy en día, con la misma tesitura, viene la representante del Ministerio Público y menciona la acusación.
dio origen al acto interlocutorio 506 del 4 de junio, ¿verdad?, del 2011, por lo cual se le va a causa de juicio. Cuando comenzó el juicio, ahí se deberían introducir las pruebas, y ahí es el lugar natural donde realmente se tiene que dar la responsabilidad o no. Y le quiero hacer recordar también que este es un sistema acusatorio, no es un sistema inquisitivo. Desde 1998 entró en vigencia este Código Penal y mi defendido es inocente. No tengo yo por qué demostrar su inocencia. Y hoy en día yo estoy buscando demostrar su inocencia, lo cual yo no debiera haber hecho. No tengo yo la obligación de hacer eso, pero lo estoy haciendo. ¿Por qué? Porque no puede ser que una persona, porque sea pariente político de uno de los procesados, esté sentado acá en el banquillo de los acusados y que esté privado de su libertad, siendo que mi representado hace 2 años, 5 meses, se presentó en forma voluntaria a decir: voy a ir a ver mi responsabilidad con este hecho, y hoy en día está privado de su libertad. No puede ser. ¿Y por qué eso ocurre? Yo analicé anoche, quiero por qué. Y porque tiene una playa de venta de autos. Si era un señor que no tenía nada, jamás iba a estar sentado acá. Esa es la conclusión que yo le puedo decir así públicamente hoy en día a mi defendido. ¿Por qué él estaba sentado acá? Ese hablando de la asociación. Y también, para terminar el tema de la asociación criminal, no existe el tipo objetivo de la asociación criminal para mi defendido. ¿Por qué? Él no creó esa asociación criminal. Tampoco en qué colaboró. No puede ser susumido su conducta nunca. No existe el tipo objetivo. Al no existir el tipo objetivo, no puede ser juzgado, no puede susumirse su conducta dentro de ese tipo. Pasando al otro disponible, que es el lavado de dinero, ¿verdad? También le quiero hacer acordar al Ministerio Público de que mi defendido está sentado hoy acá porque tiene una playa de venta de ahí. Y esa playa de venta de autos es una SRL, es una persona jurídica. El artículo 16 del Código Penal dice: actuación y representación de otro. Mi defendido, los 402 millones de guaraníes que supuestamente, según la perita María Álvarez, no pudo justificar, no es de él, es una empresa ajena a él. Si bien es uno de los directivos, debería haber impulsado, discúlpenme, representante del Ministerio Público, también con el artículo 16, o si no, no tendría cómo sostener eso, porque la empresa no es una persona jurídica y mi defendido es una persona física. Y en realidad, si vamos a ver lo que realmente también el perito de la Fiscalía dijo, son 63 millones de guaraníes que supuestamente en el transcurso de 5 años que él produjo una erogación, vamos a decir, ¿verdad? Y que no tiene cómo justificar. Pero no debemos olvidarnos que el perito Roberto Peña, Zárate Peña, dijo que son 1.300.000 mensual que alcanza la erogación de la tarjeta, de una de las tarjetas que tenía de uno de los bancos, y que ese condice con una persona normal. Yo ese gasto en una semana en combustible, eso sí no quiero. Y no puede ser que sea considerado de esta manera lavado.
Eso es una cosa totalmente, no sé, irracional para mí. También, esta defensa técnica había producido entre las documentales y había resaltado que había un contrato privado de compra-venta de un inmueble con el señor Edmundo Luque, que eran en 3 lotes de terreno que estaba en el distrito de Santa Rita, y que esa operación fue realizada por el importe de $200.000. El perito del Ministerio Público introdujo solamente $100.000. El restante de $100.000 yo lo introduje a través de por las vías correspondientes, como se dice, y que hacen 397 millones de guaraníes. En aquel tiempo era la cotización del dólar. O sea que le estoy prácticamente debiendo 5 millones de guaraníes a la fiscalía para que no puedo justificar en representación de mi defendido. Y 5 millones divididos 5 son 1 millón. Y 1 millón dividido, o sea que en un año dividido 1.012.000. Estaríamos hablando de 80.000 guaraníes. Y ese puede ser considerado lavado. También le quiero refrescar la memoria al Ministerio Público de que hoy en día está en vigencia la ley 4.673, que es el impuesto a la renta personal, de carácter personal. ¿Qué dice esa ley? Yo le había preguntado al perito del Ministerio Público y prácticamente casi no supo responder. Esa ley nos obliga a todos los contribuyentes a declarar lo que tenemos. También esa ley dice en el inciso, en el artículo en el artículo 3 dice de que el Ministerio Público no puede alegremente procesar sin que haya un informe de la subsecretaría, porque estamos hablando de una empresa que tenía mi defendido, la subsecretaría de Estado o la CEPRELAP. Jamás se le ha oficiado, jamás fue denunciado la empresa mi defendido de alguna irregularidad a través de las casas de cambio, a través de los bancos, a través de la financiera, y que tendría que tener una actividad sospechosa para que realmente puedan ser impulsados dentro de lo que se refiere. Y estamos hablando, y hay que separar las cosas. No estamos hablando de Teodoro Dávalo Cebolla, estamos hablando de la empresa Delicar SRL. Entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que mi defendido sea procesado, sea privado de su libertad en forma injusta? Voy a decir también, porque es cierto, porque de conformidad al artículo 19 de la Constitución Nacional dice claramente que él debe estar en libertad, porque la pena mínima de esos hechos punibles que hoy está siendo objeto de proceso, dice que la pena mínima es 6 meses y él está 2 años y 5 meses. No me explico yo hasta ahora, pero ¿cómo se dice? Toleramos cierta situación, pero este es el momento seguramente que esta defensa debe de manifestar esas irregularidades.
esta defensa ha jurado cuando me iba a dar mi matrícula que yo tenía que hacer respetar lo que dice la Constitución Nacional, las leyes y todo, y que yo soy auxiliar de la justicia, así como el excelentísimo tribunal. Yo también soy colega de usted, así como el excelentísimo Ministerio Público. Yo soy también un abogado, y todos tenemos la obligación de respetar lo que dice la ley, y no lo estamos haciendo, pero vamos a corregir. Entonces, esta defensa técnica, para terminar, solicita el primer término de que, de conformidad al artículo 401, mi cliente tenga que salir por esa puerta, no irse al penal de Tacubú, tiene que salir por esa puerta e irse a su casa, porque así dice la ley. Porque no es reprochable, no es antijurídico, no es típico la conducta y no es reprochable, tampoco puede ser punible. Por ser simplemente pariente político del señor Tomás Rojas y por tener una playa de venta de vehículos, él está sentado hoy en día acá y está procesado en forma injusta. Y gracias a que el colega Garófalo ha dicho para que al tribunal pidió que se grabe, tenemos un elemento de juicio de todo lo que aconteció durante el juicio oral, de qué es lo que se probó y qué no se probó, y que el día de mañana, seguramente si yo no lo puedo lograr, seguramente alguien va a ver en las facultades de cuál es la forma de no hacer, no hay que actuar de esa forma contraria al derecho. Porque de esa forma no se puede actuar. Esa es la antítesis del derecho, lo que nosotros estamos viendo en este juicio oral y público. ¿Por qué? Porque no se respetan los principios de jerarquía constitucionales, no se respeta el Código Procesal Penal y no se respetan los convenios internacionales. Y termino con esto. La CENAC es un organismo que está regido a través de un decreto. ¿Qué significa esto? Que hay muchas funciones que no hubiera hecho y no le está permitido hacer y se le permite. Y eso es una cosa que está mal. Yo como hombre de derecho no puedo dejar de justificar, no puedo justificar eso con el silencio, porque está mal. No puede ser, eso estaba vigente durante la dictadura que terminó en el año 1989. Hoy en día supuestamente estamos en una democracia y tenemos que cumplir lo que dice la ley y se tiene que adecuar los organismos, tiene que adecuarse a las leyes. No puede haber una diferencia entre instituciones y no puede ser esto. Miren, allá está un señor que tiene un arma. No puede portar arma en representación nacional. Está prohibido. ¿Dónde dice? Porque las fuerzas públicas son solamente la policía y los militares. Entonces, yo me pregunto, ¿y por qué permitimos eso? Porque nadie se preguntó. Y como magníficamente hoy tengo la oportunidad, no puedo dejar de recalcar. Solicito a su señoría, al excelentísimo tribunal, de que mi cliente sea absuelto de culpa y pena por corresponder así de derecho. Gracias a su señoría, disculpe la presencia. La defensa Fermín Centurión. Señora Presidenta del Tribunal, además miembro de este excelentísimo Tribunal de Sentencia, hago uso del derecho que me acuerda la ley para presentar los alegatos finales en relación a mi defendido Fermín Centurión, y lo hago de la siguiente manera. El día de ayer, el Ministerio Público, en sus alegatos finales, ha sostenido que la tesis de que las drogas incautadas como consecuencia de la investigación denominada de Chores habían sido adquiridas por la organización criminal de Fermín Centurión que responde al área Jurek y
que esta operación había operación había participado su secretario, el señor Ángel Tranquilino Jiménez. Y presenta esa afirmación bajo las bases que son las bases de